Hola, hola, te saluda Claudia de Sol y te doy la bienvenida a tu podcast Claudia entre voces y letras en la segunda temporada. Antes que nada, quiero invitarte a suscribirte y a activar las notificaciones para que siempre seas el primero en enterarte cuando subamos un nuevo episodio. En el día de hoy, y como siempre, traigo grandes invitados, personas que como tú o como yo han pasado por infinidad de dificultades en la vida, pero que han podido superar todas sus adversidades. Y nuestra invitada de hoy, pues exactamente, viene a contarnos sobre cómo ha podido superar esas creencias limitantes, aquellas que no le permitían llegar a donde ella quería, a lograr el éxito, a obtener ganancias acerca y trabajando en lo que ella más ama. Y quiero contarles que nuestra invitada de hoy es una chica peruana que es mentora en finanzas espirituales, adicionalmente es coach de vida y pues para que sea todavía más interesante, es técnica en gastronomía, también le gusta y le encanta la pastelería y a partir de esos conocimientos y de aplicar la gastronomía, la pastelería y trabajar con todo esto que tanto le apasiona, ella comenzó a descubrir qué creencias limitantes tenía con respecto al dinero y decidió sumergirse en ese mundo de las finanzas espirituales para hoy poder estar aquí contándonos cómo ha podido transformar esas creencias limitantes en creencias totalmente positivas que le permiten avanzar y que le permiten obtener todo lo que ella se proponga. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Lorena León Perea. Hola Lorena, qué alegría tenerte hoy aquí con nosotros. Gracias, gracias de corazón por abrirnos las puertas de tu casa, por permitirnos estar hoy contigo para conocerte y para que hablemos de ese tema que a todos nos encanta y que es el dinero. Así que Lorena, gracias por estar aquí, bienvenida. Ay, muchas gracias, Clau, también. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Yo sé que este espacio es para inspirar a otras personas y que sepan que también pueden trascender muchas de las limitaciones que han estado teniendo a lo largo de sus vidas. Mi nombre es Lorena León Perea, soy mentora en transformación personal y emprendedores, más enfocado a la parte de gastronomía y pastelería, ya que esa es mi primera carrera que me encanta un montón. Ay, qué Yo rico. vivo en Lima, Perú, y estoy súper feliz de poder participar de este espacio. Ay, gracias Lorena, de verdad que estoy muy agradecida contigo porque yo sé que tú tienes infinidad de cosas por hacer, pero sacaste este tiempito y nos pudimos poner de acuerdo para poder hablar hoy. Lorena, me ha causado mucha curiosidad este tema de que cómo a través de la gastronomía tú empezaste a detectar que habían ciertas creencias limitantes que te estaban llevando a no poder crecer como querías crecer en tu negocio. Pero antes de hablar de lo que estás haciendo actualmente, vamos a irnos un poco atrás. ¿Cuándo comenzó ese gusto? ¿Desde niña por la cocina? La verdad es que no mucho. Cuando era chiquita yo no hacía nada en casa, pero sí fue una conexión muy especial con mi abuelito paterno, porque él cuando venía a cuidarnos nos hacía budines. Entonces yo a veces decía, ay, ¿te puedo ayudar? Y así fue como que mi primer acercamiento a la pastelería. Entonces, mi abuelito falleció cuando yo era adolescente, y era todavía muy chiquita, y cuando decidí estudiar algo, primero entré a una universidad, en una carrera muy parecida porque mis papás querían que sea universidad. Después de un año me di cuenta que no era lo que yo quería porque era más enfocado a administración, había escogido hotelería. Entonces dije, no, yo quiero estudiar gastronomía y arte culinario y esa fue la primera carrera que hice, pero en verdad siempre me gustó más la pastelería y al acabar hice mi especialización justamente en pastelería y panadería. Y entonces tu pasión era y no te gustaba así como estar comiendo mucho lo que estabas preparando. Ay, la verdad es que como todo cocinero pastelero, prefiero probar más de otro que de mí mismo. Me encanta hacer para otros, pero cuando yo quiero comer, prefiero que alguien más lo haga. Se Eso disfruta mejor.
no hay le para chapa. ir a comprar en otro lado. Pues yo siempre he dicho que si yo llegara a ser dueña de una pastelería, yo creo que me quebraría porque yo me comería las utilidades, la verdad. Me encantan los pasteles y todo lo que tiene que ver con la pastelería. Entonces creo que yo no sería candidata para tener un negocio de estos. A Lore, veces se cree eso, pero yo amo los maquis. Pero nunca haría maquis porque justamente no quiero perder esa afinidad que tengo con los maquis. claro. Lore, y empezaste entonces, bueno, estudiaste y empezaste a crear tu propio negocio. Sí, yo cuando estaba estudiando gastronomía y arte culinario tuve la oportunidad que una de las chefs que me enseñaba tenía justo el cumpleaños de su hijita y como ella sabía que a mí me encantaba la pastelería, me dijo que le preparara la torta a su hijita, ¿no? Entonces ese fue como que mi primer acercamiento al emprendimiento de pastelería. Y el siguiente año me volvió a pedir como 5 cupcakes. Entonces yo me uní ahí con unas amigas con las que estaba estudiando y así fueron mis primeros pininos en el área de emprender. Entonces yo a partir de eso, en el 2015 creé mi marca que se llama Sweet Pastry, que es una pastelería online que hasta ahora la tengo y que me encanta hacer productos. Mi especialidad además es tortas con buttercream y cupcakes con buttercream con algún diseño ahí de masa fondant. Si quieren pueden ir a mi Instagram, es Sweet Pastry Perú, y ahí pueden ver las cosas que hago de pastelería. Ay, bueno, y aquí en los comentarios, perdón, en la descripción del video vamos a dejar las redes sociales de Lorena para que puedan ir y se den una pasadita por allí, por su Instagram, para que puedan conocer lo que está haciendo. Entonces, así empezaste, ¿no? O sea, algo como muy informal, pero te fue llevando a estructurar una empresa. Y cuando Sí, tú estás estructurando esa empresa, ¿qué empiezas a descubrir? uy, yo era muy introvertida. Esa es una de las cosas que más me costó. Entonces, cuando yo ya comencé a estudiar pastelería, lo que me gustó es que a los profesores, como yo ya sabía más información que otros compañeros, me tomaron como su pupila para que yo los acompañe en los talleres que ellos dictaban. Entonces yo los asistía. Entonces ahí fue como que la primera forma como que yo soltándome, que también me encantó un montón. Entonces eso fue una de las primeras cosas que me ayudó. O sea, me di cuenta que yo tenía que poder soltarme un poco para yo poder ofrecer los productos. Entonces, eso fue una de las creencias limitantes de las primeritas que vi, porque yo había tenido muchos problemas para hablar en público desde el colegio. Algunos creerían que no, porque a veces hablo muy fluido y cuando me encanta el tema, yo me desbordo. Pero la verdad es que ahora con las técnicas que he aprendido, yo puedo calmar mi mente loca que a veces ahí nos tiene alborotados y poder hacer las cosas que necesito hacer. Entonces, esa primera creencia limitante era de que no podías hablarle al público, de que no te Sí, sentías capaz de comunicarte. sí, Pero esa fue una de fíjate las que tú misma lo primeras. dijiste, es que cuando dominas el tema, fluyes. Es que eso nos pasa a todos. O sea, si a mí me ponen a hablar de física nuclear, créeme que yo me voy a volver un 8. No voy a ser capaz de hablar de física nuclear porque yo no conozco el tema. Pero si me dicen hablemos de, no sé, a ver, temas, las novelas policíacas que me gusta escribirlas, o el tema de sanación de ancestros, o sea, eso Claro, yo el mundo fluyo, holístico, sí fluye. fluyo. Pero mi tema era más fuerte porque yo hasta las cosas que me gustaban al principio no podía fluir. Ujú. O sea, el mío era como que me ponían enfrente de alguien y hacía borrón. Mi cerebro hacía reset y se me iba toda la información y no podía hilar, pero nada. Ujú. Tuve que hacer un trabajo profundo en eso. Pero ahí a lo largo de ir evolucionando y tener que hacer otras cosas, me di cuenta que volvía y volvía y volvía y tenía nuevos retos con eso. Y claro, no es que iba a ir a un psicólogo cada vez que tuviera un nuevo reto. Yo tenía que aprender a hacer técnicas que me sirvieran en el día a día, que me voy a mi baúl y la cojo y me sirve para ese momento. Porque obviamente el psicólogo, tú tienes la cita tal día y tienes que esperar esa cita para poder trabajar lo que tú quieres. Claro, sí. ¿Y qué otras creencias empezaste
a descubrir. Por ejemplo, en el momento en que tú necesitas estructurar tu empresa porque tú dices, no, yo ahora soy una emprendedora y yo quiero tener mi propio negocio, pero cuando a ver, cuando nosotros empezamos a crear emprendimientos, vamos descubriendo miedos, Sí. vamos descubriendo que hay cosas que no nos atrevemos a hacer, pero esos miedos pues están basados en creencias que hemos mm, como adquirido de nuestros padres, de nuestros ancestros, de las personas que nos han cuidado del colegio, de la sociedad, del país, de bueno. Entonces, la primera que tú descubres es esa, o sea, no me siento capaz de hablar frente al público, pero igual tú empiezas a trabajar en ello para poder fluir. Con respecto a cómo crear tu emprendimiento, ¿qué otras creencias empiezas a notar y Uy, de dices, todas. estoy bloqueada y no entiendo por qué? Me salió miedo a vender, síndrome del impostor, este, uy, que no tenía buena redacción para poder escribir por WhatsApp, que no sabía cerrar clientes, tuve retos también con el delivery, o Ujú, sea, tuve diferentes retos mientras iba progresando, también hasta aprender nuevas técnicas, ¿no? Porque es como que en el curso te enseñan, en el momento que yo estudié, pues las técnicas que están en vanguardia, pero cada cierto tiempo van saliendo nuevas técnicas y a veces los clientes te piden esta nueva técnica, entonces también era un constante estar estudiando nuevas técnicas y tener la confianza de que si te pedían esa técnica nueva, hacerla y hacerla bien, porque eso es algo que también tenemos mucho los pasteleros, el perfeccionismo. ujú. Esa es otra creencia limitante que me la encontré ahí, o sea, quería que la torta sea perfecta y muchas veces por buscar esta perfección arruiné tortas. Se me derrumbaron tortas completas que ya estaban listas para salir solo por un pequeño detalle que a mi vista no estaba bien. Ujú. Y seguramente el cliente ni lo habría notado. Exacto. Muchas veces los clientes no los habían notado, pero yo no sentía que estaba perfecto a mi gusto. Ujú, Entonces, claro. eso es algo que yo también tuve que trabajar y eso viene de mi infancia, porque yo tuve papás que eran muy estrictos. Claro, a su forma de ver, ellos querían que mi hermana y yo logremos muchas cosas, pero estaban siendo muy estrictos a veces, ¿no? Es como que, ya, te sacas un 15, pero ¿por qué no un 18? ¿Por qué no un 20? Y entonces ya tú comienzas a ser autoexigente contigo. Y esta autoexigencia llega después a un perfeccionismo. Y eso lleva a que nos estemos autosaboteando, ¿no? Exactamente. Ujú. Y te enseñaron a preparar pasteles, pero te enseñaron a vender. No. Ok. Cuando tú estudias gastronomía, te enseñan a ser un excelente técnico, Ujú. pero no te enseñan cómo ser un emprendedor en ese rubro. O sea, a ti te enseñan cómo ser empleado para alguien más. Bueno, y No te es que igual la enseñan, educación a nivel mundial, hablemos de Latinoamérica, la educación está muy industrializada y nos llevan es a que trabajemos para otros. Nunca en la universidad nos van a enseñar, ni siquiera desde el colegio, nos van a enseñar a ser emprendedores. exacto. Siempre va a ser que tienes que graduarte para que consigas un trabajo en una empresa donde te van a pagar muy bien por lo que tú hagas, o bien o mal, pero te van a pagar. Y Entonces, esa fue otra creencia limitante también. pero es una creencia de que todos tenemos que ser empleados, de que si Y queremos es, sobrevivir, necesitamos trabajar y para trabajar hay que trabajar en otros, con otros. Si queremos emprender, ¿qué es lo primero que nos dicen, Lorena? Te vas a morir de hambre. sí, o es difícil, Es te difícil, es vas a para todo demorar. el mundo, eso es solo para los ricos. El que tiene plata, una creencia. El, el dinero ya, la plata llama plata. Entonces, el que tiene dinero es el que puede emprender porque tiene con qué iniciar un negocio. Si tú no tienes dinero para arrancar, ni lo intentes porque te vas a quebrar. Entonces, esa cantidad de creencias hacen que nos limitemos en el momento en que queremos iniciar un nuevo negocio. Sí, y eso que en el caso de mis papás tienen su propio negocio. O sea, ellos se emprendieron cuando mi hermana y yo éramos chiquitas. Entonces yo todo el tiempo vi el emprendimiento como algo normal, pero como ellos fueron criados con esa mentalidad, a mi hermana y a mí siempre nos decían que busquemos un trabajo. Entonces
em, yo veía un poco esa incongruencia y decía, pero ¿por qué me dicen esto si yo veo esto? Entonces, yo quiero eso. Entonces, siempre he tenido esta alma emprendedora. O sea, siempre que me fui a un trabajo, lo hacía bien, pero yo decía, yo estoy acá para aprender lo que debo hacer y lo que no debo hacer para mi emprendimiento. Entonces, yo siempre fui enfocada a eso, siempre fui enfocada a yo estoy acá para aprender. O sea, a mí me estaban pagando por aprender. Ir a practicar en el propio emprendimiento lo que estamos viendo en la empresa donde estamos trabajando, pero también es lo que tú dices, es cierto, aprendemos qué debo hacer y qué no debo hacer, qué errores no puedo cometer. Ujú. Bueno, y entonces, ¿cómo empiezas tú a cambiar todo esto? O sea, empiezas a prepararte, a hacer mentorías, ¿buscaste un mentor que te ayudara con este tema de cómo crear empresa? No, al principio no, yo me lancé. En ese sentido sí soy un poco aventada, muy sagitariana. Yo me mandé a emprender y lo de bueno es que yo lo hacía, lo comencé haciendo a la par de que yo trabajaba. Entonces, como mi casa es grande, yo usaba la cocina de mi casa al principio. O sea, literalmente me acaparé la cocina de mi casa. A veces le decía, mami, hoy ya tengo que hacer un producto, porfis, pide comida. Entonces, en ese sentido, mis papás sí me apoyaron, pero hasta después dijeron, no, ya estás vendiendo mucho, por favor. Necesitamos nuestra cocina también, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad que me dieran un espacio aparte en mi casa, porque mis papás se dedican al tema de alquileres. Entonces ellos alquilan mini departamentos. Entonces uno de los mini departamentos lo liberaron y ahí acomodé mi taller. Entonces tuve esa posibilidad. O sea, que muchos no lo tienen, en mi caso sí lo tuve, pero también fue un trabajo. O sea, yo me fui a una psicóloga para poder trabajar en mí, para poder ver cómo se lo planteo a mis papás, porque obviamente al ellos darme ese pedazo era, le quito una parte de sus ingresos. Claro, iban a dejar de recibir un ingreso por ese lugar. Claro, entonces yo también tenía que saber cómo plasmárselo a ellos. Y en todo este proceso también, yo ya un año antes, que esto fue en el 2018, dije, no, ya, finales del 2018 yo no trabajo para nadie más. Y yo dije, me lanzo, quemo todos mis barcos y me voy. Ay, y en este proceso tuve un salto de fe muy bonito, porque tuve la oportunidad de justo en lo que, ¿qué voy a hacer mientras estoy de vacas? Presentarme un lugar para ver qué es donde yo vivo y ver qué cursos estaban dictando para yo ver qué hacía. Y me dijeron que estaban dando un curso de mini chef. Y yo como estaba libre dije, ah, ya, yo puedo ir a apoyar a la profesora y de paso me divierto, hago cosas que yo ya había visto, porque yo ya había sido asistente de un profesor antes en Tegalia, donde yo estudié pastelería. Y resulta que quedó embarazada y ese puesto me lo dieron a mí 3 años. Mira cómo son las cosas. Lo que es para uno es para uno. Y entonces, ya haciendo eso y haciendo la pastelería, me di cuenta que necesitaba trabajar más. Y los retos más fuertes para mí fueron cuando comenzó la pandemia, porque fueron 3 meses fuertes que yo no recibí ni un sol, porque no podía salir a hacer compras y no podía vender tampoco. Claro. Entonces, ya cuando comenzó a moverse un poco el tema de la fluidez, tuve que comenzar a reestructurar un montón de cosas, o sea, necesitaba ya un delivery, ya no podía ir yo misma a hacer las compras muchas veces, tenía que buscar proveedores, o sea, ahí tuve que hacer un cambio súper fuerte y algo que sí me dio el chip de tienes que cambiar las cosas también es de que los precios fluctuaban mucho, entonces un costeo que antes me podía haber durado 3 años, 5 años, era hoy día te costeo, mañana ya se fue, se voló el rendimiento. Entonces, Eso pasó en la pandemia, que los precios un día, eso se dispararon, una cosa impresionante, y entonces uno como que perdía la noción de yo ya tengo un presupuesto y resulta que hoy compré y dentro de 15 días volví a comprar y ya cambiaba completamente, o sea, había que estar cambiando mucho los precios en los productos que tú vendías también. sí, entonces había productos que se fueron al doble. O sea, Ajá, imagínate, no podía sostener un precio estandarizado porque a cada rato subían y subían y subían. Y hasta llegó un momento que en pandemia, como todo el mundo tenía que estar en su casa, también hasta se agotaron los stocks de harinas, de muchas cosas, porque se comenzaron a hacer productos de pastelería en casa. sí. Entonces ahí dije, ah, ya me gusta el tema de enseñar, vamos a también sacar esta parte que también me encanta, que es ser
mentora y profesora de mini chef de pastelería. También he dictado talleres en mi taller pastelería, talleres de mini chef también online y me encantó, pero claro, ahí tú te das cuenta de que las ventas físicas no es igual a las ventas digitales. Entonces me Claro, tuve que meter a un curso de ventas, que ahí fue donde nos conocimos, en sí, el curso además, de ventas. sí, 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 además que, bueno, devolvámonos un poquito hacia el tema de la cuarentena porque allí la vida nos cambió a todos, ¿no? Y tuvimos que adaptarnos a esa nueva realidad, ¿no? En tu caso, el que tú estabas trabajando presencial, haciendo tus y vendiendo, pudiéndole llevar a las personas igual a sus celebraciones. Ya no se podía hacer eso. Había que Exacto. celebrar en casa, preparar en casa y hacer todo en casa. Entonces ahí es cuando se disparan los cursos online, Sí, cuando tenemos que empezar a vender cursos a través de Internet y que la gente, además que como el tema del confinamiento hizo que las personas estuvieran mucho más abiertas a aprender a través de Internet, todo cambió, todo iba cambiando, todo era que ya esa era la nueva forma de vida. Entonces, sí se requería tener más herramientas, porque, ok, yo sé dictar este tema, pero ¿cómo lo vendo a través de Internet si yo nunca he vendido a través de Internet? Entonces ahí exacto. empezaron a aparecer mentorías de ventas y todo eso, bueno, y nosotras nos conocimos a través de una de estas mentorías. Entonces encontraste el camino para poder adaptarlo a lo que tú estabas haciendo. Sí. ¿Empezaste a notar resultados positivos? Sí, la verdad es que sí, o sea, mi forma de escribir fue muy diferente. También comencé a hacer como unas plantillas donde ahí ponía toda la proforma, porque como ya no era face to face, ya no podía hacer como que un bosquejo, ya no podía conversar ciertos detalles, yo tenía que plasmar escrito para que la persona me diera el viso, bueno, sí, todo lo que me has puesto acá en esta proforma es lo que yo quiero, porque al principio también me pasó, ¿no? Que a veces la gente cambia y se imprime una cosa y luego dice otra y al final dice otra, pero a ti ya te mareó y después al final, no, es que eso no quería. Ujú. Pero entonces seguías vendiendo, a ver, ofrecías, vendías, igual seguías enviando pedidos a las casas, a las familias, pero adicionalmente creaste unos cursos para enseñarle a que estas personas lo prepararan en su casa. Sí, esos cursos sí los hice más enfocados a niños, que como yo fui profesora de mini chef, Claro. entonces yo 2 veranos lancé talleres de mini chef. Ahí sí les enseñaba de todo, tanto cocina como pastelería. Pero hice un taller presencial, sí, de pastelería a una chica conocida, ¿no? Ajá. Porque como igual todavía no había tanto movimiento, tenía que hacer algo como que más personal, no mucha gente también, sí, por el tema de la contaminación. Ujú. Claro. Bueno, y entonces, ¿en qué momento tú dices, yo necesito, quiero, lo requiero, aprender mucho más de ventas? ¿Y cuándo descubres tú que, que el dinero, no llegar a tener dinero, también estaba ligado a esas creencias limitantes? Uy, ahí vino más que nada por las crisis personales, Ujú, porque estar todo el tiempo encerrados en 4 paredes con toda tu familia, que antes no era así, comenzaron a relucir heridas de mi infancia. ujú. Y a esto le agregué que tuve un rompimiento. Entonces, todo mi mundo emocional se volvió un caos. Y me di cuenta que como yo no estaba bien emocionalmente, mi emprendimiento tampoco lo estaba. Claro. Y, y me metí un curso sobre amor propio. Y ahí en este curso de amor propio, también me dijeron que el negocio es un reflejo tuyo. Ujú. Como está el dueño, está la empresa. Como es adentro, es afuera. Es Si tú no afuera. estás bien, tu entorno no va a estar bien. Sí, entonces, de ahí esta mentora que nosotros conocemos, llamamos mucho, que es Lida Arias, sacó su curso de dinero. Y yo dije, necesito mejorar esto porque me estoy gastando mis ahorros. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que ya tengo el de ventas, pero también necesito
aumentar mis ingresos y no comerme todos mis ahorros. Ahí ya dije, ay, entonces voy a comenzar a este curso de dinero. Y pues ahí cuando entramos nos dimos cuenta que habían un montón de creencias limitantes que nos estaban saboteando y que no solo es el dinero, sino que el dinero tiene que ver contigo, con mamá y papá y con un montón de cosas más que en verdad nos influyen, hasta con los ancestros que ni siquiera habíamos conocido, porque para eso todavía no sabía mucho sobre el mundo holístico. Entonces, ya entrando a estas mentorías con Lida, conocí pues a mentoras como Claudia, que ella ve registros akáshicos, nos comenzó a contar un poco qué eran registros akáshicos, había mentoras de Reiki y otras cosas. Entonces, entre los que iban comentando ellas, yo ya me fui empapando mucho más del tema y como siempre he sido una investigadora nata, yo misma me ponía a buscar libros, a buscar en internet, en YouTube, y dije, ah, no, acá tengo que hacer un cambio rotundo. Además que descubrimos algo que normalmente uno no lo sabe, y es que el dinero es espiritual. El dinero es una energía. El dinero no es ese papelito o esas monedas que vemos. No, el dinero es una energía. Y entonces ahí es donde empezamos a cambiar esa percepción que tenemos acerca del dinero. ¿Qué, qué fue lo que más te impactó a ti cuando descubres que el dinero está conectado con la espiritualidad? Que realmente hay que trabajar mucho en uno para poder generar ese dinero. Qué abundancia es mamá. Ujú. Y yo tenía bastantes retos con mi mamá en ese momento. O sea, no es que nos lleváramos mal, pero no había como que ese clic de mamá e hija. Ujú. Era como que tú en tus cosas, yo en mis cosas, y cuando teníamos que estar juntas, estábamos juntas, pero no había como un vínculo. Entonces, esa fue una de las cosas que yo me di cuenta, entonces que tenía que comenzar a sanar los vínculos con mis papás también, porque Por- también el éxito es papá. Exacto. Entonces, en el caso de mis papás, mi papá es mucho mayor que mi mamá, se lleva más de 10 años de diferencia. Entonces era como que mi papá veía la vida de una forma, mi mamá como que más o menos más relajada y yo pues recontra relajada y no encajaba con ninguno de ellos. Entonces yo desde muy chica me sentí siempre la oveja negra. ¿No? Entonces, la que no estudió en la universidad, la que estudió una carrera técnica, que todavía era de gastronomía, ¿no? En ese tiempo, pues, como que gastronomía no lo veían tanto como ahora, ¿no? Parecía como un hobby más bien. Ajá, sí, no lo veían tanto como una carrera, ¿no? Entonces, y por eso es que también yo decidí primero hacer gastronomía, porque eran más años, porque pastelería es un año, entonces, peor aún, lo veían como que un año, ¿eso es carrera? Y yo lo tomé porque también quería saber si en verdad me gustaba. Claro. Porque como te digo, yo en mi casa no hacía nada, ni siquiera a la justa servía agüita de hervidor eléctrico. O sea, llegaron pues que cocinaban con la mamá, que cocinaban con la abuelita, que muchos de ellos ya habían trabajado en algún lugar. Y yo llegué en cero. O sea, yo llegué como un libro en blanco, a mí me enseñaron todo lo que tenía que aprender. Y algo que también a mí me dolió, pero me retó, fue que como los profesores sabían que a mí más me gustaba pastelería, yo escuché a un profesor diciendo como que yo no iba a acabar, porque no me gustaba tanto. Claro. Y lo más gracioso es que de todos los que ingresamos, yo fui la única que acabé en mi salón. Imagínate. Todos los demás, por X o Y motivos, fueron moviendo de salones, moviendo de horarios, atrasándose un poquito, y yo fue la única original de ese salón. ¿Ves? Y a veces las personas, mm, es tan importante creer en uno mismo porque suceden dos cosas. A veces los demás creen más en uno que lo que uno mismo cree. ¿Verdad? O al contrario, no creen en nosotros, pero mientras nosotros sí creemos en nosotros mismos, vamos a salir adelante y vamos a cumplir como con esos objetivos que tenemos. Entonces, en este caso sucedió eso, ¿no? Él no creía en ti, pero tú sí creías en ti y por eso lo lograste sacar adelante. Sí.
tuve ese profesor, pero también tuve otros que eran súper lindos, como esta profesora que me ayudó con este emprendimiento, otro profesor que sabía que yo prefería los postres y a mí fue la única que me dejó hacer postre en un examen final. O sea, habían de los dos. Claro, sí. Bueno, Lorena, vamos a hablar de un término que a mí me llama mucho la atención y bueno, me llama mucho la atención porque pues estuvimos también juntas en esto y quiero que les contemos pues a nuestra audiencia, a nuestros suscriptores. Hablemos sobre el término de finanzas espirituales. ¿Qué tiene que ver el dinero con la espiritualidad? O sea, ya hemos dicho que el dinero es una energía, pero ¿qué son las finanzas espirituales? A diferencia de las finanzas tradicionales que solo te enseñan que tienes que tener tu esquema de que esto es para tus ingresos, esto es para tus egresos, que ahorre el 10% y todo lo demás que te enseñan, cómo pagar tus deudas, las finanzas espirituales, justamente como dice el nombre, ven la parte interna, es la conexión con esta energía que es el dinero. Como justamente tú lo mencionabas, el dinero es una energía. Antes veían el dinero como vacas, como oro, como maíz. Ahora lo vemos como billetes, como monedas. Hasta algunos pues no ven la tarjeta de crédito, la de débito como si fuera dinero, o las criptomonedas, que es lo nuevo que salió. ¿Mm? Pero en verdad el dinero es una energía que está todo el tiempo con nosotros y nos pertenece por derecho divino. O sea, nosotros ya llegamos abundantes. Lo que pasa es que con todas estas creencias, patrones, miedos que se fueron acumulando a lo largo de nuestra vida, nosotros hemos ido desvinculándonos con nuestra abundancia. Entonces, las Y finanzas espirituales te ayudan a reconectar con eso. exacto, exacto, eso te iba a decir. Y a nosotros reconocer que ya de por sí somos abundantes y que ya el universo tiene para todos y que solamente somos nosotros quienes nos estamos negando esa posibilidad de recibir lo Sí, que el universo. nosotros somos los saboteadores. Y a veces tú dices, no, es que yo sí quiero ganar dinero, yo quiero ser millonario, yo quiero ser abundante, yo quiero la casa de mis sueños. Pero no ese es el consciente el que nos sabotea, ese es nuestro inconsciente, de todas esas cosas que hemos ido aprendiendo normalmente hasta los 8 años, que son las más fuertes, lo demás ya es como que repetición, pero las más fuertes se fueron programando en nosotros desde que estábamos en la pancita de mamá hasta los 8 años. Y de todas maneras, aquí sí entra mm, el vínculo que tenemos con papá y mamá. Además, hay que aclarar que la relación es diferente al vínculo. Yo puedo llevarme muy bien con mi mamá, pero el vínculo de madre e hija puede estar roto. Entonces aquí Exacto, es donde tenemos que empezar a entrar a investigar cómo estamos nosotros en cuanto al vínculo de papá y mamá. Además, porque mamá y papá son nuestro origen, todo parte de ellos, son la vida. Si no tenemos un vínculo sano con papá y con mamá, estamos desconectados de la vida. Y si estamos desconectados de la vida, pues estamos desconectados del dinero. Estamos desconectados de todo eso que nos llevaría a ser abundantes, prósperos. Entonces, hay que hacer un trabajo interno antes de ir a buscar ese dinero que ya de por sí existe para todos, pero que no lo recibimos porque no hemos trabajado en nuestro interior. Tú hablabas mm, ahora del amor propio y el amor propio sí, tiene que ver todo con esto. sí, Si yo no me amo, no me siento merecedor y como no me siento merecedor, entonces me niego la posibilidad de recibir eso que ya me pertenece. sí, porque a veces uno mismo se sabotea. Muchas veces piensan que el dinero solo viene por tu emprendimiento o por tu, no sé, tu trabajo. No, el dinero viene de diferentes formas. O sea, es como que nos han parametrado que el dinero solo es el efectivo, las moneditas y los billetes, pero no es así. Cuando nosotros un día nos invitan a ir a un lugar y nos invitan a un café, ese café es abundancia, ese café es dinero, porque no salió de tu bolsillo. Si te dan un regalo en tu cumpleaños o te dan un regalo en Navidad, también es abundancia. Tú lo tienes, pero no salió de tu bolsillo. Si te regalan, pues no, cosas más grandes, una casa, un viaje, también es nuestra abundancia, pero muchas veces no lo vemos de esa forma
porque nos han parametrado que el dinero es efectivo y viene del trabajo. Entonces aquí nos tendríamos que ir a un término que sería el de riqueza. Entonces la riqueza sí abarcaría todo eso que no vemos, ese café, ese momento que estoy pasando con mi amiga, con mi amigo y que me estoy tomando ese café, el poder aprovechar a mi familia, el poder pasar tiempo, o sea, ¿qué sería entonces en sí la riqueza? Para ti, ¿qué sería la riqueza? La riqueza, algo que yo aprendí en la riqueza es que hay muchas fases en la riqueza o como áreas. Y normalmente nos enfocamos en la riqueza material, Ujú. en el dinero, pero hay otras formas de riqueza. Amarte y darte tiempo de calidad para ti mismo es una forma de riqueza. Pasar tiempo con la familia y los amigos es otra forma de riqueza. Entonces, hay diferentes riquezas. Tener éxito también es una forma de riqueza. Y el éxito va a depender de cada persona. Hay personas que quizás para ellos éxito es haber criado una hermosa familia y disfrutado en los nietos, pero para otra persona es tener su negocio y ser la CEO de esa empresa y facturar un montón. Entonces, la riqueza es lo que nos permite a nosotros sentirnos expandidos, sentirnos felices interiormente. Ujú. Esa es la riqueza. La riqueza no es solamente tener dinero. Exacto, La muchas veces riqueza es nosotros tener, entramos pensando que ya quiero el dinerito y me meto a mi curso de finanzas espirituales o quiero ganar el juego de la riqueza y nos vamos enfocados al dinero. Pero exacto. cuando estamos ahí nos damos cuenta que tenemos que desescalar tantas cosas y que Ujú. teníamos tantas cosas que también eran riqueza y que no las estábamos valorando. Entonces, si nos vamos a ver a los millonarios han tenido que trabajar mucho en sus creencias limitantes, o sea, los millonarios que Exactamente. las tienen, porque hay personas que tienen muchísimo dinero, pero vayamos a ver si realmente pueden dormir en la noche, si, o sea, tienen otra cantidad de cosas, solamente tienen dinero, no tienen nada más. Pero los que sí Pero no tienen hay la paz. riqueza, los que tienen riqueza, son estos millonarios que han trabajado en todas esas creencias limitantes, que han trabajado, han hecho su sanación de papá, de mamá, de creencias limitantes de ancestros, o sea, han hecho un trabajo de profundidad y por eso logran sostenerse. Si vamos a leer los libros de los grandes millonarios, nos vamos a dar cuenta que son personas que han trabajado mucho en ellos para poder llegar a donde están y sostenerse. Porque nosotros podemos hacer un muy buen negocio y nos ganamos $1 millón, pero no lo sostenemos. Ah, no lo gastamos y volvimos a quedar en las mismas. Y eso pasa con muchas personas que hacen negocios muy rápidos o reciben, se ganan la lotería, por ejemplo. Exacto. Entonces no la logran sostener porque no saben cómo sostenerla. Hay Claro, que, y porque tienen todos estos patrones inconscientes, entonces, ellos creen que el dinero los van a sostener por largo tiempo, entonces lo gastan y lo gastan y lo gastan y llegan a darse cuenta que regresan al mismo lugar o peor, más atrás, porque ya disfrutaste todo esto de tener cosas y luego perderlas y es un dolor más profundo, porque es, no puedes, porque no has podido sostener porque no te lo has ganado por derecho. ujú, Entonces, así es. hay que comenzar a expandir nuestro canal de abundancia para nosotros poder sostenerlo. Y mucha gente piensa, no, yo no tengo problemas de dinero porque yo gano bien, pero ¿cómo llegas a fin de mes? Sí. O te suben el sueldo y después estás igual que cuando tenías el sueldo anterior al poco tiempo. Además que entre Y más gano, más gasto, ¿no? claro, eso es otra creencia limitante, ¿no? Entonces comienza a aumentar su gasto al mismo nivel que los ingresos. Entonces, no hay un nivel de sostener eso. ¿Por qué? Porque tienes abundancia, pero no prosperidad. Prosperidad es tú poder sostenerlo y multiplicarlo. Entonces, Sí, y justamente por eso hablamos la importancia de mamá y papá, porque mamá te permite traer el dinero, traer la abundancia, traer la riqueza, pero el vínculo con papá es lo que nos permite sostenerlo en el tiempo y multiplicarlo. claro, porque papá es el éxito. Papá nos relaciona con todo lo que es nuestra vida profesional y laboral. Exacto. Entonces, si no tenemos, si no hemos sanado ese vínculo y todos esos conflictos que hemos tenido a lo largo con papá, y ahora aquí entra algo muy importante y que yo lo hablo mucho con mis alumnos, es que me dicen,
pero es que yo no conocí a mi papá. O es que yo no quiero saber nada de ese señor. ¿Cómo me vas a pedir que sane a papá si yo no quiero saber de ese señor que nos abandonó, o que fue violento, fue manipulador? Y yo les digo, es que no necesito, una cosa es el vínculo y otra es la Exacto. relación. No tienes que irte a buscarlo, no tienes, vamos a trabajarlo a través de la energía paterna. Es Exacto. un Tú vínculo. puedes sanar el vínculo, pero no necesariamente tienes que verlo todos los días. Y fuera de O eso, no no necesariamente tienes necesitas. que verlo también. Claro, y no necesitas sentar a conversar con él. Es simplemente, papá, gracias por darme la vida. Gracias, gracias papá por haber sembrado la semilla en mamá y gracias mamá por haberte dado la oportunidad y habérmela dado a mí de yo estar aquí. Con eso ya tú estás reconociendo que papá y mamá son tu origen y que papá y mamá son el principio de todo en tu vida. No necesitas irte a buscarlo ni perdonar nada porque ni a papá, ni a mamá, ni a ancestros se perdona. Nosotros simplemente honramos su vida, no criticamos y no juzgamos lo que ellos hayan hecho. Si eso que ellos hicieron nos está nosotros perjudicando, estamos en la obligación y la responsabilidad de sanarlo en nosotros, porque eso es algo que hemos aprendido mucho, Lore, en todo este tiempo, en todo este camino. Y eso nos lleva a que si yo sano todo eso, estoy más cerca de disfrutar de la verdadera riqueza. Sí, y es un proceso que toma su tiempo, porque a veces el consciente dice, ya, es importante sanar a mamá y papá, pero el subconsciente, este niño interno, este adolescente frustrado, triste, furioso, sigue estando dentro de nosotros y va a pasar algo que lo detone. Entonces, es un proceso de ir sanando y sosteniéndolo en el tiempo, porque no significa que porque yo hice un proceso, mañana, pasado mañana, yo no voy a sentir nada. La diferencia es que cada vez lo vas a hacer más fácil. Entonces, ya no te va a tomar, no sé, un año el proceso. Te va a durar 6 meses, 4, hasta que ya te des cuenta que en minutos lo puedes hacer ese cambio de percepción y esa transmutación de esa energía. Exacto, es Porque que se da muchas veces así. pasa eso, ¿no? Que con el tema ahorita del TikTok y de que todo lo consigues fácilmente, la gente quiere este milagrito rápido. O sea, tú dame la pastillita que me haga así, ¡fu! Y ya desapareció. Y no es así, es un proceso muy profundo, es un proceso fuerte. Ujú. Es de ir desescalando muchas capas que hasta nosotras que hemos trabajado igual hay muchas capas y que de acá quizás a 5 años va a salir otra capa, porque a mayor nivel de conciencia que tengamos, nuestro niño interno y nuestra alma nos va a permitir desescalar otras cosas que ya tenemos la fuerza para poder hacerlas, que en Claro, ese momento no teníamos la fuerza para poder hacerlas. sí. Y hay algo y es que a veces decimos, no, pero es que con todo lo que yo he hecho, yo ya sané a mi mamá. Yo ya sané a mamá. Ahora, yo ya le di las gracias, no la critico, no la juzgo, pero resulta que un día ella dice algo e inmediatamente yo, ¡chuc! Sí, Y entonces yo digo, wow, un momentico. O sea, ¿por qué me está generando este malestar eso que ella me dijo? ¿Qué me está haciendo recordar? ¿Qué herida me está sacando a flote? Entonces quiere decir que yo esa herida, abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia. ¿Cuál de esas heridas todavía yo no la he sanado y por eso ella me detona eso? sí, porque Entonces, nosotros tenemos un poquito de todas. Yo todo, me di cuenta que tenía un montón de todas. A mí se me habían detonado todas, sí, ¿no? podemos Porque tener una o cinco. Ujú. yo con el tiempo me di cuenta que yo tengo una sensibilidad muy bonita, que ahora con el tiempo, todo el trabajo, estar más en el mundo holístico, me di cuenta que soy clarisensible. Ujú. Pero a mi niña de 8 años no sabía que era clarisensible, entonces yo era como una esponjita que a mí me afectaba todo, todo. A mi hermana no le afectó igual. Si tú le preguntas cómo fue su infancia, es una totalmente diferente a la mía. Claro, Para mí fue cada una la caótica, vivía de para una ella fue forma distinta. divina. Ajá, cada una. Entonces dicen, no, o sea, a veces también los papás dicen, no, pero ¿por qué tú lo ves tan mal si no fue así? Tu hermano no lo ve así. Porque mi mundo interior, mi forma de ver la vida, mi percepción, cómo yo absorbía todo no era igual a la de mi hermana. Entonces, claro, ahora a mí me sirve tener esta percepción para yo trabajar con otros, porque así también me permite ver y sentir al otro.
Y eso también me ha permitido que a veces personas que yo recién conozco se abran conmigo. O sea, yo tengo eso de, yo me voy a Cali, que hace poco me fui a Cali, y justo un conocido de Claudia me fue a recoger al aeropuerto y nos pusimos a hablar en el camino y de la nada ya me está contando su vida. Y se abrió así. Normalmente los hombres no son tan fáciles de abrirse y él se abrió así. Yo tengo amigos que me llaman, me cuentan sus cosas y fácilmente se abren conmigo, a diferencia de otras personas, porque yo también tengo este nivel de energía, de apertura para no juzgarlos cuando ellos me cuentan algo. Claro. Claro, quizás este mismo nivel no lo tienes con tus papás, con tu mamá, porque es un proceso, porque obviamente también son los que más detonaron tus heridas. Ujú. Pero eso no significa que no has podido tú llegar a ese nivel de comprensión para otros, porque esto es algo muy importante, que es bueno recalcarlos, es que algunos piensan que porque tú estás siendo un mentor, tú ya tienes la vida resuelta. Y prácticamente te tiene que poner en un pedestal y eres el Dalai Lama y no, o sea, nosotros también pasamos por procesos y gracias a estos procesos que pasamos, nosotros podemos decirte, mira, yo también pasé esto, fue caótico en su momento y ahora yo tengo esta herramienta para que tú también lo pases. Y no todas las personas están dispuestas a trabajar en esa sanación, porque no todo el mundo dice es que yo no quiero sanar a papá, yo no quiero sanar a mamá, a mí no me interesa. Mira, no, antier, el sábado, estuve en una clase por la mañanita, estuve en una clase. Y en esa clase estábamos hablando precisamente de estos temas de sanación y salió el tema del niño interior. Y una de las participantes dijo, a mí no me hablen del niño interior, que a mí ese tema me raya. O sea, a mí no me interesa comunicarme con mi niña interior. A mí no me interesa. Entonces, cuando hablan del niño interior, a mí como que me molesta eso, como que no, yo no quiero. Entonces, yo ese ejercicio no lo voy a hacer porque a mí no me interesa conectarme con mi niña interior. Como yo ya he vivido todos los procesos y como yo ya he aprendido y he hecho varias formaciones, yo empecé a analizar la situación y yo dije, entre más se lo niega, más necesita trabajarlo. Ujú. O sea, y el mentor que teníamos en ese momento le dijo, ¿por qué no te das la oportunidad de conectar con tu niña? Y ella dijo, no, cuando empiezan con eso de que visualicen, que abracen, la que hablen, no, yo no quiero. Entonces, yo dije, ¿qué tantas cosas dolorosas, situaciones dolorosas tuvo que pasar esta chica en su niñez para que su niña esté escondida, por allá, escondida, que a ella le duele tener que sacarla? Sí, es que el primer paso a veces es muy duro, o Entonces, sea, no todo el mundo está listo para eso. eso es verdad, Es- No, Ponte. no todo el mundo está para decir, yo quiero sanar a papá y a mamá, y no. O sea, yo ahorita les decía, es primero aceptar que la vida viene de ellos. Gracias papá por darme la vida, gracias mamá por permitirme estar acá. Cuando tú das ese primer paso, ay, ahí es donde empiezan a caerse la cantidad de capas de cebolla, ¿no? Que nosotros Sí. debemos retirarnos para empezar a descubrir que de todo eso que yo viví y el por qué mi resistencia a sanar es lo que no me está permitiendo en este momento obtener los resultados que yo quiero en mi negocio, en mi trabajo, en mi vida personal, familiar, de pareja. ¿Por qué no he logrado los sueños? ¿Por qué estoy estancado? Entonces, a veces la gente dice, ah, no, es que esa fue la vida que a mí me tocó vivir. No es la que te tocó Se vivir. resignaron. Exacto, está resignado y no, tú puedes, como les decía también ahora, el hecho de que mis ancestros hayan vivido unas situaciones difíciles, complicadas o que hayan hecho cosas con las que no estoy de acuerdo, no quiere decir que yo tenga que repetirlas o permitir que a mí me afecten. Ok, lo que hizo, digamos, un ancestro fue estafador y entonces uno se entera que el bisabuelo fue estafador. No, pero es que mi bisabuelo fue estafador. ¿Yo cómo voy a honrar a mi bisabuelo que era un estafador? Mira, por tu bisabuelo tú estás acá, porque si no, tú no existirías. Y eso que él hizo le pertenece a él. Pero las implicaciones de lo que él hizo y te esté afectando a ti, ya es tu responsabilidad de que las sanes. Correcto. Él ya no las va a sanar, tú debes sanarlas. Entonces, Sí, no, porque mucha gente no se da cuenta que lo va a repetir, o sea, y más no, cuando tú decides tener que hijos. resistes, persiste, ¿no? Entonces, Sí,
tienes que tener la conciencia de traer al mundo niños que van a vivir más en paz. Yo todavía no tengo hijos. Tú, Clau, sí ya tienes una hija y tú sabes todas las consecuencias que ella también ha tenido que vivir a causa de las cosas que tú no has sanado. Entonces, yo soy consciente ahora de todas las cosas que yo he tenido que vivir a causa de lo que no sanaron mis abuelos, mis papás y todas las personas de mi árbol. Entonces, ahora he estado teniendo que sacarme ciertas cargas, porque yo también en el proceso me he dado cuenta que hay cosas que yo estoy jalando de mis ancestros, que yo digo, ¿por qué me está costando tanto esto si yo he trabajado la parte mental, yo he trabajado la parte emocional? Pero hay como que un tope Ujú. más fuerte, una energía que no te permite, ahí yo ya soy consciente de que tengo que irme al transgeneracional. Yo no toco el transgeneracional hasta que no use las herramientas y yo me doy cuenta que con las herramientas que yo tengo de mi vida y de trabajo, no puedo ir a este proceso del siguiente paso es porque tengo que irme al transgeneracional también. Ujú. Y hay Exacto. gente que le va a tocar irse hasta una vida pasada. Uy, pero es que montones, o sea, son cantidades de procesos y vuelvo y digo, no todo el mundo está preparado para esta conversación, ¿sí? O sea, Claro, pero al final muy sería difícil. bonito que se den este espacio de apertura. ¿Por qué? Porque también es un tema de saturación. O sea, nosotros tú dices, no, yo no lo quiero ver, está bien, no lo quieres ver ahorita, y también es parte de tu proceso no verlo ahorita. Pero mientras más lo ignores, más fuerte va a ser el detonante. Y a Claro. mí en algún punto me pasó, porque como yo fui una niña que tuvo que hacer muchas cosas sola en la infancia, por X o Y motivo, ¿no? Que mis papás así los criaron, nos criaron a nosotros, entonces yo tuve que ser como que muy independiente. Entonces yo fui una niña muy madura para mi edad. Entonces no era tan fácil para mí llorar, tenía que verme la fuerte. Claro, gracias a todos estos dones y talentos que se crearon a raíz de esta forma de vida, yo pude sostener un trabajo en gastronomía, porque el trabajo de gastronomía es súper duro tanto físico como mental, pero yo llegué a los 25 años a tener dolores de rodillas y tendinitis en las dos rodillas, y yo decía, ¿qué? No puedo ser una viejita reumática a mis 25 años, no es posible. Y cuando yo di este salto cuántico de dejar de trabajar para otros y ser emprendedora, se me quitaron. Ujú. Se me fue el dolor de rodillas porque estaba haciendo algo que no era para mí. Claro, había una resistencia. Siempre Exacto. en nuestro inconsciente están habitando todas esas memorias y por eso es tan importante sacarlas al consciente. Y acá es importante también recalcar que no hay personas buenas ni malas, hay personas conscientes y personas inconscientes. Pero nosotros estamos en este momento pasando, digamos, un proceso en el que podemos ver eso. Nuestros antepasados no. Exacto. Ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en su momento. Pero Aparte también, ¿qué iban a hacer con tantos hijos? O sea, yo me pongo a ver, mis papás tuvieron dos hijas y tengo un hermanito, Angelito, ¿no? Que no se llegó a dar, ujú, que yo me enteré gracias a un proceso holístico, pero en el caso de mi mamá es la 15 de mamá y papá y tuvo cuatro hermanos aparte. exacto, Y mi imagínate. papá eran siete también. Ujú. Entonces, ¿en qué momento se van tiempo para sanar? Las justas tenían tiempo para sus propios hijos, para pasarle toda la información que ellos tenían. Y muchos de ellos, como le pasó en el caso de mi mamá, o sea, sus hermanos eran hasta grandes. Mi abuelito murió cuando ella era muy chiquita, que uno de sus hermanos mayores se volvió su papá. Claro. Ahí empiezan, y ahí sí que tendríamos que irnos a unos temas a todo lo de las dinámicas familiares y lo que afecta a eso, ¿no? El que alguien tome el lugar que no le corresponde, eso ya desordenó toda la energía en esa familia. O sea, son muchas Exacto. cosas, pero son temas de las que en su momento no fueron conscientes de eso. Pero nosotros a medida que vamos conociendo y vamos aprendiendo, podemos ir poniendo todo en orden, ir acomodando y nosotras ir como sacando del inconsciente al consciente e ir sanando todo eso. O sea, sanar la inconsciencia, Sí, ¿cierto? y como mencionamos, es muy importante el trabajo al día interior y a veces dar este primer paso es muy fuerte. A mí me pasó así. No todo el mundo le pasa así, pero a mí me pasó así. ¿Por qué? Porque yo no había llorado muchas cosas en mi infancia. Ujú. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Que yo llegaba a niveles de agotamiento de tristeza. Que venía a veces y yo quería dormir en las noches y me ponía a llorar como María Magdalena. Y no entendía el por qué, porque no había un por qué, eran muchos porqués. Que estaban Entonces, adentro. que estaban adentro y que eso te va enfermando.
porque algo que muchos de mis amigos o compañeros de estudios o trabajo no sabían, yo pasé toda mi carrera de gastronomía con unos dolores de cabeza intensos, que cuando comencé a hacer todo este proceso, se me comenzaron a ir los dolores de cabeza, ya no tomaba pastillas, ahora ya no tomo pastillas. Yo sufría de insomnio, ya no sufro de insomnio. Sí, a veces mi mente en la noche está más activa porque yo soy más nocturna, pero yo tenía momentos en que yo decía, ¿cómo apago mi bendito cerebro? ¿Dónde está el botón de off? Porque eran 8 de la mañana y yo no podía dormir. Y era por todas estas cargas que yo no estaba procesando. Entonces, Claro, a el otras cuerpo personas, empieza a resentirse, el cuerpo empieza exacto, a sacar a flote porque de todas maneras, un síntoma o una enfermedad son conflictos emocionales no resueltos. Y aquí se vienen 50.000 preguntas, pero entonces el cáncer en un bebé y entonces ok, vamos a ver los conflictos emocionales de mamá y de papá y por qué el bebé o un niño tan pequeño puede estar sufriendo de cáncer. O sea, es que hay tanto que tenemos que por aprender y no solo hacer, es eso, sino también es el plan de tu alma. obvio, Es ese plan almático que ese los niño ha querido aspectos. pasar y enseñarle a la familia, porque a veces también estos temas de cuando son niños muy chiquitos y ya nacen con eso es porque hay algo que le vienen a enseñar a sus papás. Entonces ese niño se ha puesto al servicio de enseñarle eso a sus papás desde ese proceso. Pero también de los conflictos emocionales de sus padres, o sea, porque sus padres Exacto. tienen que sanar esos conflictos emocionales, entonces el niño viene a enseñarles eso, pero fíjate que está relacionado con los conflictos emocionales de los padres, ¿ves? Entonces es una cantidad de cosas que uno dice, ay, pero es que esto de dónde sale tanta información. Bueno, es que la información siempre ha estado ahí, lo que pasa es que Sí, no hemos ido por ella, no hemos ido. claro, o sea, no estamos en el nivel de conciencia para poder ir a esa información, porque como tú dices, o sea, yo ahora leo bastante sobre metafísica, registros akáshicos, constelaciones familiares, hasta me metí un diplomado en biodescodificación. Y cuando tú te pones a leer la metafísica, hay textos que son súper antiguos, o sea, la tabla esmeralda y otros textos son muy, muy antiguos y estaban ahí. Pero Exacto, como dicen, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Aparece el libro, aparece la charla, la mentoría, el podcast, el documental, el documental, exacto. para que tú trabajes y a veces viéndolo en ese momento todavía no tienes ese nivel de conciencia para actuar. Porque una cosa es tomar conciencia que lo necesitas y el otro es tomar conciencia de que ya tienes que hacerlo. Exacto, porque no es solamente reconocerlo, es entrar en acción. Es Sí. decir, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el paso siguiente? Hacerlo. Y ahí es donde se queda la mayoría de las personas. Porque dice, ok, antes no lo veía, ahora ya lo veo, pero ahora que lo veo, tengo que trabajar en ello y ahí ese paso es el que muchas personas titubean y como que sí que no, porque sanar duele y no todos estamos dispuestos a que nos duele. A mí que me gustan los tatuajes, yo digo, es como un tatuaje. Al principio te va a doler, pero después cuando lleves el tatuaje bonito, Lo disfrutas. te va a fascinar, lo vas a disfrutar. Que hasta llega un momento que dice, ya, ¿cuál es la terapia? Sí, Ay, exacto. quiero probar esto, ¿no? O sea, sí, también me ha pasado, ¿no? Y también momentos de darnos estos espacios de calma. Y a veces también hay cosas que tú lo puedes hacer en el día a día que son gratis. Meditar es gratis. Hacer journaling es gratis. Entonces, muchas veces si dices, ah, todavía quizás no tengo para ese curso, quizás me cuesta hacer esto, pero comienza de algo que lo tienes a la mano. La respiración, Respiración, todo justo, respira, la hablamos respiración al unísono. consciente y controlada. Además, la meditación es eso, es que la meditación a veces me dicen a algunos alumnos, es que yo no puedo poner mi mente en blanco, es que no necesitas poner la mente en blanco, solamente vas a Sí. conectarte con tu respiración y te vas a enfocar en tu respiración. Atención plena, eso es lo único que necesitas, O si estar, viene algo negativo, es como que fushi, fushi, como si fuera una mosquita que no lo quieren ahí. claro, No, o sea, te déjalo está pasar, viniendo a acéptalo, mostrar algo. O dale las sea, gracias y déjalo ir. cuando a veces a mí me llega una incomodidad en mi cuerpo, yo me calmo y le digo, ¿qué me estás queriendo mostrar? O sea, ¿qué no estoy viendo que te estás regresando? Porque algo nos quiere decir. El peso, la enfermedad, la escasez, ¿no? Todo nos viene a mostrar algo. Porque a algunos les pasa desde la escasez.
A otros les pasa desde la ruptura amorosa, a otros les pasa conflictos familiares. O sea, en alguna forma va a venir esta noche oscura del alma a mostrarte lo que tú tienes que trabajar, ya sea una cosa o la otra. Hay personas que les pasa solo una. A mí me ha pasado de todo. Yo he tenido varias noches oscuras del alma, por relaciones de pareja, por temas familiares. Hace poco fue por dinero también. Eso fue una de las razones por la que nos pusimos a hacer las cápsulas, ¿no? A mí el año pasado me vino un fraude y yo perdí todos mis ahorros. Y claro, si yo no tuviera este proceso de sanación interna, pucha, otro se hubiera hasta suicidado. Yo Claro. me di mi lloradita y al día siguiente ya, Lorena, tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Sécate las lágrimas y permitirme sentir ese dolor, porque antes, no, ya no, acción, acción. No, es también procesarlo, me permití llorar, que antes no me lo permitía. Y aprender de eso y decir también, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender de esta situación que acabo de Y vivir? me vino la iluminación. Yo no entendía muchas veces a mi papá por qué era como era Ujú. y por qué tenía temas con el dinero, a pesar de que mis papás no es que les vaya mal con el dinero. Ellos reciben ingresos, pero también tienen cositas que pues ahí tienen que mejorar, que claro, desde su nivel de conciencia de ellos no lo están viendo, pero a mí me llegó a través de querer comprender a mi papá esta pérdida para yo saber cómo se sentía él en relación al dinero. Entonces, al segundo día, a mí me vino, así se siente todo el tiempo tu papá con relación al dinero. Yo dije, wow. O sea, ahora ya entiendo por qué él es así como es. Exacto. Claro, eso no significa que a veces no me afecte ciertas cosas, ¿no? Claro, pero voy solucionando mientras va apareciendo las situaciones. Ujú. Y ya no me juzga, ya no me estresa, ya no me tensa como antes, porque ya mi nivel de conciencia es diferente. Exacto. Entonces, Vamos aprendiendo, vamos corrigiendo, vamos saneando y los vamos trascendiendo, ¿no? Porque sí, es, hay que, ok, hago todo hay el que proceso. desescalar. Exactamente, exactamente. Bueno, Lore, entonces vamos a hablar de, del juego de la riqueza. Vamos a hablar de lo que tú estás en este momento haciendo, del taller que estás ofreciendo, que, bueno, cuéntame acerca de eso. Ahorita uno de los talleres, una de las mentorías que estoy ofreciendo se llama Gana el juego de la riqueza y es justamente basado en el método de nuestra mentora Elida Arias, porque yo me certifiqué hace poco con ella. Y esta mentoría son 8 sesiones que vamos a ir a un proceso de adentrándonos en las creencias limitantes y ir sanando nuestra relación con el dinero para poder tener el dinero de una forma más amorosa y consciente, para hacer una conexión y que no sea desde el esfuerzo, sino desde el merecimiento, porque hay algo muy importante. Nosotros tenemos la obligación de querer todo. O sea, tenemos que buscar querer tenerlo todo. No es como, es que porque tengo dinero no puedo tener salud, no puedo tener amor. No, nosotros podemos tener salud, dinero y amor. Podemos tener las tres cosas. Entonces, este proceso es un proceso de introspección y de sanación para poder ganar el juego de la riqueza y poder tenerlo todo. O sea, ahí Y romperíamos el mito de buenas en el juego, de malas en el amor. exacto. Entonces, Es- estás ofreciendo, estás enseñando acerca de esto y cómo funciona, son clases en vivo, cómo lo tienes estructurado. sí, ahorita son clases en vivo. Son, como dije, la sesión de inicio, 6 clases y la sesión de cierre, donde ahí pues los participantes pues van a hablar un poco de lo que ha trascendido y de las cosas que han ido mejorando en todo este proceso. Y aparte de eso también tengo sesiones de claridad, que es para las personas que ahorita están pasando por un momento, sea cual sea, de relaciones, del dinero, emprendimiento, para poder tener como que un poco más de claridad, como dice la sesión, ¿no? Entonces, poder tener la visión de alguien más que quizás ya pasó por lo mismo que tú, que te puede dar una visión diferente. Y para las personas también que quieren y hacerlo más personalizado,
enfocarnos exactamente en cada uno, que son las sesiones uno a uno. Ok. Aquí hay algo muy interesante y es que cuando una persona viene a pedir tu apoyo o una sesión de estas de claridad, normalmente nosotros nos encerramos en ese problema, o sea, como que no vemos más allá de aquí, estamos así, como los caballitos. Pero cuando otra persona conecta con esa situación, empieza a verla desde otra perspectiva. Eso nos ayuda precisamente a eso, a tener claridad, como que nos abre un poco el panorama y dice, esto yo no lo había visto. O sea, yo no había visto esa posibilidad, pero tú me la estás haciendo ver. Eso es súper importante. Que haya otra persona que no esté conectada contigo y que lo pueda ver de manera más objetiva. Lo que nosotros vemos, nosotros, es subjetivo. Pero cuando lo ve otra persona, un observador que está externo a nosotros, lo puede ver de manera más objetiva. Entonces nos ayuda muchísimo a encontrar ese camino, la respuesta, a ver otras opciones, como a encontrarle realmente como la solución a este problema. Em, Te voy a hacer una pregunta. La mayoría de las personas que llegan a ti a buscar claridad lo hacen por problemas de pareja o por problemas de dinero. De todo un poco he tenido. Antes me llevaba más por problemas de pareja. Ujú, Me han llegado porque una persona tenía dos proyectos laborales, uno en Uruguay y el otro en Chile y no sabía por cuál decidirse. ujú. Entonces, me han llegado de todo tipo, o alguien que está trabajando, pero tiene esta alma emprendedora que quiere salir. Y a veces está en este dilema existencial, es el momento, es el momento de emprender ahorita, debería emprender, no debería emprender. Entonces, a veces necesitan como que esta visión externa, como tú dices, estos lentes, es como que tú y yo tenemos lentes y yo te doy mis lentes y tú me das tus lentes, ¿no? Entonces yo estoy viendo la vida desde Claudia y Claudia ve la vida desde Lorena. Entonces eso, o sea, nosotros tenemos una visión de túnel todo el tiempo. Entonces cuando nosotros tenemos mentores, leemos, comienza a abrirse nuestra visión de túnel, se vuelve más grande, porque al final no vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Claro, y eso va también a que cuando queremos iniciar un emprendimiento, creemos que nos las sabemos todas y que las podemos hacer todas. Y resulta Sí. que estamos súper equivocados. Y es importante tener una persona que nos guíe. Eso es algo que yo he tenido que aprender porque yo pensaba que yo lo podía hacer sola. Y no, necesitamos una persona que ya haya pasado por las situaciones que nosotros hemos pasado y que ya las ha superado para que nos pueda guiar. Porque si no, es que vamos nosotros solitos con nuestros mismos errores a querer hacer algo que no sabemos hacer. Entonces es Mm. importante tener un Y hay mentor. patrones que los emprendedores repiten. Ajá. Muchas veces la falta de merecimiento no hace que cobren bien. Y a Es que veces los dicen, ay, problemas no de me alcanza, dinero, no sé qué, pero es que problemas de si no ajá. estás cobrando bien, ¿cómo vas a también sostener un emprendimiento, ¿no? Y eso es algo que siempre nos dicen los mentores. O sea, si tú no recibes ingresos, no tienes un emprendimiento, tienes un hobby. Exactamente. Como también el que uno sabe muchas cosas y no sabe cómo ofrecerlas a otras personas. Eso Entonces, es ¿de qué verdad. me sirve saber tanto si no se lo voy a enseñar a otros, si no voy a poner al servicio de otros eso que yo sé? Entonces, finalmente es como si no supiera nada. Ujú. Y eso me pasó a mí también, ¿no? O sea, yo era mucho del tema de gastronomía, pastelería, emprendimiento, ya me había formado más ahí, porque obviamente pues me metí a cursos de marketing digital, de ventas, también me metí a de finanzas, a negocios, me metí a un montón de cursos. Pero cuando comencé a emprender en el tema de enseñar, ahí viene también el tema de cómo lo empaqueto. Y cuando ya comencé a darme cuenta que había algo mío que faltaba, que era esta Lorena que siempre le gustó aconsejar, dar un feedback, porque la gente me llegaba, o sea, yo no lo pedía, o sea, todos mis amigos me agarraban como la psicóloga gratuita antes. Y yo decía, yo te voy a cobrar, ¿no? Nunca les llegué a cobrar a mis amigos hasta antes de decidir ser mentora, pero justo también Lida nos ofreció el curso
de mentor elite y ahí escuché el llamado de mi alma. En ese momento no sabía qué iba a hacer porque no lo tenía previsto y me lancé. Me lancé en esa experiencia, fui la primera en comprar cuando ni siquiera había dicho cuánto iba a costar. Le escribí a Leida, toda linda, y me respondió súper rápido. Y ahí nos enseñan cómo tú puedes empaquetar también las cosas para tú poder ser mentores. Claro, ellos te enseñan y ya tú tienes que comenzar a estructurar, pero ya por lo menos tienes una base. Y lo Y importante es es siempre tener un mentor que haya pasado por lo que tú ya pasaste. exacto. Siempre buscar una persona que te guíe, que te guíe. Si quieres emprender, si quieres comenzar un negocio, si quieres escribir tu primer libro, si quieres, no sé, lanzar tu primera canción. O sea, esto hay que tener siempre a alguien que te enseñe a hacerlo bien. Claro. Para, Eso no quiere decir que no lo podamos hacer solos. para evitar, o sea, lo podemos hacer solos, Ajá. pero nos podemos evitar muchos dolores. Los traspiés, el tiempo, la cortas también, ¿no? Entonces, no es lo mismo tú hacerlo solo y buscar la información y hacer ensayo-error, y eso es lo que yo hablaba mucho, ¿no? Con las personas, porque a veces también te dicen, ah, ya, pero en internet hay muchas recetas. Claro, pero tú no sabes si la receta que encontraste te va a servir, es de tu país, porque ponte, acá en Perú tenemos un tema. Yo vivo en Lima, que es la capital, está al nivel del mar, y hay otras personas que viven en Cusco. Yo no le voy a enseñar pastelería a alguien que vive en Cusco porque mis recetas no le van a funcionar. Ujú. Entonces, uno a veces no se da cuenta de esas cosas. Tú Sí. quizás estás en Colombia y vives en una zona que es al nivel del mar y sigues una pastelera buenaza de Bolivia. Y tú dices, ay, pero esta pastelera no sabe. Ajá. Y no es que no sepa, sino es que tú no sabías que hay una ciencia detrás. Y para toda carrera hay una ciencia detrás. Ujú. Que esa persona que ya pasó por eso, ya lo vivió y te va a decir, mira, esto, el camino va a ser mucho más fácil porque yo ya lo transité. Si quieres, puedes hacerlo solo también. Pero Claro. si quieres que Y hay sea más personas que están fácil, dispuestas a hacerlo solo y dicen, lo quiero hacer solo y me quiero equivocar y quiero, ok, o sea, es válido, es válido. exacto. Pero cuando hay personas que dicen, no, es que yo quiero que me salga bien desde el comienzo, ah, bueno, entonces Ajá. busca a alguien que te asesore, que te lleve por el camino para evitarte esos dolores de cabeza. O cuando ya pasaste 1 año, 2 años, 3 años, ya saturaste, ahí recién dices, sí, necesito el mentor porque ya estoy Ay, hasta ahora acá, sí ya no saca la puedo manito, más. por Claro, hay favor. personas que cuando comienzan dicen, no, yo prefiero hacerlo rápido, pero hay otras Ujú. personas que necesitan pasar por ese proceso de Claro. agotamiento y de rendición, que es que lo que nosotros llamamos ego ya no está ahí dominando para que recién digan, sí, necesito ayuda. Necesito ayuda. Y hay Porque personas que les también, cuesta pedir ayuda. porque es mucho de su proceso de programación. Entonces, esas personas que están programadas de esa forma necesitan llegar a ese nivel de agotamiento para recién decir, necesito ayuda. Ujú. Pero otras personas no lo tienen, entonces dicen, desde el primer momento, sí lo voy a hacer. Entonces, Ujú. al final es cómo deseamos nosotros, hacerlo fácil o difícil, y eso va a ser cuestión de cada uno. Claro. Entonces, sí, vamos a dejar en la descripción del video los datos de Lorena, vamos a su página, bueno, donde pueden contactar con ella para ver las próximas programaciones de sus talleres. Lore, ya para terminar, me encantaría que nos dejaras un mensaje para toda nuestra audiencia acerca de todo eso que tú has vivido y que tú dices, es que yo lo pude hacer y yo sé que quien me escuche también puede salir adelante. O sea, si yo pude, él puede, ella puede. Me encantaría que nos dejaras un mensaje muy inspirador para nuestra audiencia. Todos tenemos capacidades y dones, que tenemos la obligación de ponerlos al servicio de los demás. Y es muy importante no autosabotearnos de hacerlo. Y lo digo también por experiencia propia, porque me demoré bastante en hacerlo y me costó, pero nunca me detuve. Comencé a trabajar internamente para poder llegar a este punto de decir, acá estoy y me pongo al servicio. Gracias, gracias Lorena, porque
pues estas palabras le pueden llegar a muchas personas que se sientan identificadas. Así que gracias por haber estado hoy con nosotros, por contarnos tu historia, por darnos la oportunidad de hablar de estos temas que a veces pues no son tan fáciles de asimilar y que nos deja pues realmente muchas enseñances. Así Ay, que gracias a gracias, ti Lore. también por ser este canal de apertura y de amor y de inspiración para otros. Gracias, Lore. Y bueno, a nuestra audiencia, no olviden suscribirse, no olviden activar sus notificaciones, darle like a este video, compartirlo con aquellas personas que crean que les puede ser útil y seguimos conectados. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao, chao. Chao.